Pastor Luis Jerez, bienvenido a estas audiciones y a este video. Y para ustedes, amables oyentes, es un desafío que vamos a enfrentar durante 13 semanas. Vamos a conversar un tema maravilloso. Me impresionó cuando leí en la introducción que decía, nosotros hacemos planes, conversamos, hay asambleas, pero ¿cuánto hacemos? Entonces el desafío de esta semana y de las otras va a ser que, más que planificar, comencemos a hacer algo. ¿No le parece a usted interesante el tema? Bueno, vamos a repasar y conversar con el pastor Luis Jerez estos temas. ¿Qué le parece a usted los temas, pastor? Bueno, en realidad me quedé impresionado, Raúl, con esta temática, aunque es muy antigua para nosotros los cristianos, pero revisar lo que es la misión de la iglesia, revisar la misión de Dios, es algo que nos invita a nosotros a actuar. Y uno se hace preguntas si Dios hizo todo en la misión hacia nosotros. Y en este trimestre vamos a estudiar nosotros qué debemos hacer nosotros, cómo motivarnos para cumplir, hacer algo para Dios y con la ayuda del Espíritu Santo conquistar personas, porque la misión finalmente es conquistar personas para Cristo. ¿Cómo hacerlo? Estaba pensando cuando uno entrega algún regalo a un hijo y el hijo lo ve y luego viene y le agradece y lo abraza. Me parece que esta es la respuesta que Dios quiere. Entregarnos, ya nos entregó algo, y ¿qué es lo que quiere? Que respondamos a ese algo que es el concepto de misión. En una empresa la misión es la razón de ser de la empresa misma. Ahora la razón de ser de Dios no es esa, pero su razón en el momento en que se produjo este gran, vamos a decir, conflicto, que lo hemos estudiado muchas veces, ya estaba el concepto de misión de Dios. Así que él fue el primer misionero que va a viajar a la tierra. Claro, desde que Dios creó al hombre, incluso antes de crear al hombre, Dios ya había preparado la misión de salvación. No es porque Dios ya habría planificado que el hombre cayera, sino simplemente porque Dios lo sabe todo, es omnisciente. Y Él al crear al hombre lo creó con una misión que era una misión sin pecado. No había pecado, pero tenía una misión. Pero cuando el hombre cayó en pecado, Dios ya tenía preparado el plan para restaurar la relación con el hombre y con la humanidad y volverlos a la misión original. Es por eso que nuestro Dios lo hace todo con propósito y a nosotros nos interesa también saber cuál es el propósito de Dios finalmente, porque uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios para mí, para la iglesia, para el mundo, para el cristianismo? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sabe que a veces hay cuestionamientos en el planteamiento de la Escritura, porque los plazos de Dios no son los nuestros. Y a veces transcurre mucho tiempo para algunos plazos. Pero, por ejemplo, tú tienes ahí en Génesis capítulo 3, versículo 9, donde dice que, pero Dios dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Yo creo que esa es una interrogante que nos va a sonar durante todo el trimestre por la aplicación que puede tener. Cierto. Porque ¿para qué fue para Adán y Eva? ¿Por qué le dice dónde está? ¿Acaso Dios no sabía que habían pecado? Sí. Qué sé yo, todo lo sabía, pero esa forma de relacionarse con el ser humano, consultando, preguntando, hacerse humano para que trabajaran, conversaran, platicaran juntos, ¿no es cierto? Entonces, cuando le dice ¿dónde estás tú? Es porque no estaba en el lugar donde debería estar. Sí, yo lo veo también de otra manera, porque había una relación de Adán y Eva con Dios, que era una relación transparente, abierta, frecuente, y en un momento dado
sin duda que Dios se paseaba por el Edén y no los vio por ninguna parte. Estaba pasando algo. Y es allí donde Dios se acerca al encuentro del ser humano que había caído en pecado. Y esta es la tónica que nos muestra el Dios que tenemos, el Dios que viene a buscarnos. No nos dejó solos, porque Dios podría haber dicho en ese momento, ya sé que pecaron, los voy a dejar solos, que se las arreglen solos, me voy a dar una vuelta por el universo y los voy a dejar nomás. ¿Qué habría pasado? Pero Dios no actúa así. Siempre va en busca de la persona que transgrede y se acerca para buscar la relación, la redención, en otras palabras. Aquí hay varios temas que uno no va a poder tocar, porque es Sí. otro concepto, pero eso que Dios lo hubiese dejado era el plan de Satanás, Sí. ¿cierto? Para perpetuar el pecado. Pero lo interesante es que la raza humana se inicia en realidad en el capítulo 12 de Génesis. Hay 11 capítulos, de los cuales 3 son parte de la creación, como habíamos conversado, ¿no es cierto? Y luego esos 9 que van a ser una historia que no hay mucho detalle de lo que pasó. Pero ¿qué pasa en el capítulo 12? Capítulo 12 aparece el llamamiento de Abraham. Y aquí ya se nota el concepto de misión que Dios tiene para el ser humano. Uh-huh. Porque, ¿por qué lo saca Dios de un lugar cómodo, tranquilo? ¿Por qué lo saca y lo saca sin decirle dónde? ¿No es cierto? Sí. Ese concepto de fe que va a aparecer, especialmente cuando Hebreo lo relata en el capítulo 11, ¿no es cierto? Por la fe. Sí. Abraham salió sin saber dónde iba. Interesantes esos detalles, ¿no es cierto? Y quizás leo el texto, uno de los textos primero que dice acá, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Note, ¿dónde está el detalle? ¿Qué tierra? Te la voy a mostrar la tierra. Sí. A mí me parece interesante también recordemos que Dios llamó a Noé, que fue un gran hombre perfecto ante Jehová. Noé hizo todo antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio también tuvo una misión. Sin embargo, pasaron más de 300 años hasta que Dios encontró un hombre como Abraham para hacerle el llamado. Y uno se hace la pregunta, ¿qué pasó en esos 300 años? No había ninguno donde Dios pudiese establecer su pacto para salvar a la humanidad. Son preguntas que uno nota en la Biblia de que Dios tiene un plazo definido para cada llamado. Y Abraham era un hombre que no era idólatra en medio de un mundo idólatra. Claro. Por lo que se vislumbra del libro de Génesis. Y además, detalle, era Sí. un hombre que vivía en una comodidad y sale a una incomodidad, por decirlo de alguna manera. Claro, y Dios parece que le cayó en gracia a Abraham, porque la Biblia dice que llegó a ser amigo de Dios, el amigo de Dios. Y los textos que están acá muestran una salvación no solamente para él, nos dice en el versículo 2 del Génesis capítulo 12, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una tremenda bendición que aquí tendríamos para hablar mucho, las expectativas divinas de cómo Dios quería llevar la redención al mundo a través de un hombre llamado Abraham. Solo un detalle. Sí. En este concepto de nación, haré de ti una nación. Sí. Este concepto de nación, de familias, involucra a todo el mundo en realidad. Sí. Era para todo el mundo. Claro. Vamos a conversar acerca de un Dios que extiende la mano. Estas son formas del lenguaje, como alguien diría, para entender el concepto de Dios, cómo se acerca Dios al hombre, desde los mismos inicios. Hay algunos textos que son extraordinariamente hermosos, que relatan cómo Dios ha ido acercándose al hombre. Mira, acá estoy en Génesis 3, 9. Dice lo que habíamos dicho hace un rato. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, mira, oí la voz en el huerto
y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, no sé cuántas veces tú has predicado quizás de estos textos, has conversado con las personas, pero hablan de lo que produce el pecado en la persona. Y hasta el día de hoy creo que exactamente sucede lo mismo. Pero cuando hablábamos de que Dios va al encuentro, ¿no es cierto?, a extenderle la mano, no lo hace en forma abrupta, no lo hace en forma inquisidora, no lo hace de una manera castigadora, por decirlo de alguna manera, sino va con el lenguaje del amor de Dios. Porque si uno lo mira con calma, ¿no es cierto?, ¿qué le está diciendo? ¿Dónde estás tú? Ahora, lamentablemente uno no ve la expresión que puso Dios el tono con que lo dijo, ¿no es cierto? Pero muestra que no es un tono que va, por decirlo así, grabando en la situación de lo que había pasado, porque fue grave, muy Sí, grave. efectivamente, Dios tenía la intención de que Adán madurara en su mente, aunque no había mucho tiempo, pero entendiera lo que había hecho. Las consecuencias del pecado que había cometido, Adán no las entendía. Lo único que tenía miedo, no quería encontrarse con Dios, El concepto de desnudez que aparece en estaba Abraham. huyendo. Y tampoco Dios se acercó, como tú decías, para condenarlo inmediatamente y dejarlo sin esperanza, sino que Dios quiso acercarse y dialogar con él y mostrarle la situación en la cual se encontraba, y en ese mismo momento Dios le brinda a Adán la promesa. O sea, no lo deja, no le dice Dios, bueno, cometiste este pecado y ya no tienes redención, te has perdido y vas a morir, y hasta aquí llegó tu experiencia aquí en la tierra, sino que Dios le dijo allí que iba a haber un redentor, iba a haber un salvador, y que tenía él que seguir el plan ahora que se ponía en marcha, ese plan que estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, se ponía en marcha para que Adán pudiese tener fe en el futuro Mesías que habría de venir para limpiarlo a él de sus pecados, y no solamente los de él, sino de todos sus hijos y su familia, en la humanidad. Bueno, acá hay un texto que está inserto, que teólogos lo han estudiado mucho, Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y tu simiente, entre la Esa es la simiente tuya. esperanza. Ese es el evangelio que aparece en los albores de la humanidad, Sí. porque han caído y eso le da una solución enseguida al ser humano. Ahora, yo sé que ellos están aprendiendo y lamentablemente están aprendiendo de las consecuencias del error que cometieron, pero eran personas inteligentes que entendían estos conceptos, a tal punto que se estima que apenas nace, ¿no es cierto?, Caín ya creían que venía el Salvador, ¿te parece? Es cierto. Aunque no lo dice la Biblia, por supuesto, no se entiende. Claro. A pesar de que el hombre y la humanidad cayó en pecado, Dios siempre quiso acercarse. Quiero estar contigo, le decía el Señor allí a Abraham. También se lo decía a Jacob, yo estaré contigo. A José le decía, Jehová estaba con José. Aquí vemos nosotros a un Dios que, a pesar de que Él aborrece el pecado, este Dios que tenemos, Él quiere estar con nosotros, porque si se aleja, nos perdemos. Pero si Él se acerca con el plan de salvación y con el Mesías, con el Espíritu Santo que nos concede, ese Dios realmente nos puede restaurar, nos puede salvar. Así que me gustó mucho esto que vi acá en estos textos. A Moisés también Dios le dijo, yo estaré contigo. Ajá. Qué lindas palabras. Y como la Biblia es un libro que no es de interpretación privada, uno siempre tiene que creer que Dios va a estar con nosotros, aunque aparentemente no se note, pero si usted es espiritual, si usted ora, si usted tiene fe, usted se va a dar cuenta que Dios está actuando en su vida para atraerlo, para darle una comprensión mejor. Aquí hay una relación que uno, al mirar estos textos, este estudio de este trimestre,
se ve cómo Dios está actuando con el ser humano, pero con un propósito. Por eso que Sí, muchas veces uno no entiende los propósitos de Dios, porque uno tiene otra forma de pensar, otros propósitos en la vida. mm, Por ejemplo, algo tan simple, a mí me gustaría tener un auto último modelo, pero Dios nunca te lo va a dar porque quizás esa va a ser tu perdición. O sea, claro, colocando un ejemplo quizás. Pero sí te puede dar otras cosas que tú a lo mejor no crees que necesitas, pero esas sí te van a servir para tu salvación. Fíjate que Génesis 17:7 dice lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, mira. O sea, son palabras que van calando profundamente en el entendimiento del ser humano. Para para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, no era con él. Esto sí, se iba a perpetuar en la familia, en la descendencia. claro. Y Y menciona ser tu Dios. claro, Es decir, había mucho paganismo en ese entonces, cada uno tenía su Dios, y Abraham tomó una decisión a esa edad de los 75 años de hacer del Dios que no se ve, el Dios creador, tomó la decisión de hacerlo su Dios, su benefactor, su ayudador. Y eso fue lo que Abraham hizo por la fe y se dejó guiar por Dios, por el Espíritu Santo, y llegó a tener esa confianza tan grande que es la misma confianza que lograron tener sus descendientes, no todos, sino los que estaban dispuestos a aceptar el pacto. Esto es importante, lo del pacto, sí. porque Estudiamos una vez sí, el estudiamos el tema del concepto del pacto, pacto. porque Dios quiere hacer pacto con todas las personas del mundo. Y en ese pacto hay condiciones que nosotros debemos cumplir y también Dios cumple las suyas. Mira que Dios ya las puso en la Biblia, lo que Él va a estoy hacer. pensando en un texto Sí, que es extraordinario en sí, relación a la conversación. Hay muchos textos en realidad que uno podría, pero el sí. tiempo no nos da. Pero aquí, en Génesis, ¿no es cierto? Capítulo 26:3, mira lo que dice, tomando las palabritas que están allí, dice lo siguiente, 26:3, habita como forastero en esta tierra. Mira, uno dice, "Pues, ¿para qué?" Palabras para Isaac. Claro. Entonces le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice, ¿quién? Abraham, tu padre. Sí. Vuelve a comunicarse, pero en relación a su misión de salvarlo, y la descendencia sigue. Claro, aquí hay algo importante que Dios tenía como propósito: elegir a un hombre, prepararlo para que fuera perfecto, que en este caso era Abraham, preparar la familia de Abraham, sus descendientes, y formar una gran nación. Esa gran nación tenía una misión no solamente para ser bendecida por Dios, sino para todo el mundo. Es decir, el plan del Antiguo Testamento era un plan a través de la nación de Israel, que todo el mundo fuese beneficiado, conocieran al Dios creador a través de la prosperidad, el testimonio y las bendiciones de Dios. Es por eso que ese plan del Antiguo Testamento se basó en un hombre, y ese hombre debía educar a sus hijos y, como dice el texto bíblico, a los hijos de los hijos, para que pudiesen predicar el Evangelio de esa manera. Estaba pensando en un texto que está acá en nuestra guía de estudio, que creo que no debemos pasarlo por alto porque está dentro del contexto de este caminar de Dios llevando su plan con el ser humano. Oiga, yo digo, el plan al ser humano, cuando es tan frágil, débil, cambiante, de hecho Abraham, tú lo recuerdas la historia, Sí, Isaac, pero ahí estaba puesta la idea de Dios. Mira, estaba mirando acá justamente porque dice que Dios viene a la tierra, se encarna, y Mateo me parece que es el único que lo desarrolla este tema muy detalladamente. sí, No es como otros evangelios que enfocan su libreto, digamos, en otro aspecto, pero Mateo lo hace desde su mismo nacimiento. cierto. Mateo 1:18, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Acá habla, por ejemplo, dice,
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando su madre María desposada con José, antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Bueno, no vamos a seguir leyendo el tema porque yo pienso que alguno de nuestros amigos lo sabe, lo ha leído, pero aquí hay palabras muy, muy importantes porque en primer lugar fue virgen y como virgen concibe un hijo. O sea, esto está fuera de lo normal, pero era el plan de Dios. Claro, aquí está el gran misterio de la encarnación de Cristo. De Cristo humano, siendo Dios, se hizo hombre, y que aquí San Mateo lo deja con claramente especificada la misión de Cristo. Dice, Él salvará al pueblo de sus pecados. En otras palabras, San Mateo está diciendo acá que Jesús iba a ser el Redentor del mundo y que venía con la misión a la tierra de acercarse al hombre, transformarse en un hombre, para que de esa manera salvara al mundo de sus pecados. Y luego dice más adelante, y llamarás su nombre Jesús, y luego dice, he aquí, le llamarás su nombre Emanuel. Y según el profeta Isaías, Emanuel significa Dios con nosotros, es decir, Dios está pisando la tierra, transformado en un hombre, en medio de los apóstoles, en medio de las grandes multitudes, en medio de las ciudades, nos muestra el acercamiento de Dios, que Dios no quiso predicar el Evangelio desde lejos, sino que lo vino a predicar aquí mismo, delante de los pecadores, delante de nosotros, delante de la gente que estaba allí. Cuando uno analiza el Evangelio de Juan, Sí, se muestra de una manera extraordinaria el Dios con nosotros. sí, Juan abre la visión de Dios de una manera tan diferente a los otros evangelios. La verdad que es un evangelio totalmente distinto. Aparte, ya hablando de Dios eterno. Entonces yo muchas claro. veces pensaba que Juan se acercaba a Jesús y después él, cuando ya adulto, reflexionaba quizás diciendo, pensar que yo estuve al lado de Dios. Porque eso es lo que pasó. Él no mostraba su naturaleza, pero estaba Dios. Ahora, tú sabes que el texto más maravilloso que está justamente en Juan 3:16, ¿no es cierto? Sí. Que habla de ese acercamiento de Dios. Porque de tal manera, dice, yo una vez hice como requisito de un curso de teología 7 temas acerca de Juan 3:16. Y uno de ellos era cuáles son las maneras en que Dios se relaciona. Porque dice de tal manera, ¿cómo son? Y hay infinidad de cosas. Pero mira, Claro. dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, y aquí viene la condicionalidad, ¿no es cierto? En él Sí, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La claro. misión de Dios. Claro, como este es un texto tan comentado y yo creo que el más predicado de la Biblia, porque así uno lo Es que es el entiende, centro de la Biblia, la claro. misión de Dios en el Nuevo eh, Testamento. Quise revisar el contenido de este texto en el idioma griego, porque uno a veces tiene que recurrir, ¿cómo dice el texto en el idioma original? Para todo aquel que confiando hacia adentro, y uno se pregunta, ¿qué significa confiar hacia adentro? Significa una confianza completa, una confianza profunda, para que todo aquel que confiando hacia adentro no se pierda, dice aquí, y en el original dice, no sea destruido. Y esa es la palabra exacta del verbo que está allí y del verbo destruir, porque aquí como que lo suaviza un poco, no se pierda, que al final es lo mismo. Perderse o ser destruido es lo mismo. Pero es más claro destruido que perderse. Claro, por eso que la intensidad del pasaje es muy importante. Todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador y logra entender el mensaje de Dios, logra hacerse amigo de Cristo, que se acercó a la humanidad, tiene la oportunidad de alcanzar la vida eterna y que serán muchos los que van a alcanzar la vida eterna. Yo me pensaba, por ejemplo, en esa gran multitud y uno dice, toda esta gran multitud se salvó porque así dice Apocalipsis. ¿Y qué pasaría si alguno dice, bueno, se salvaron tanto y yo no pude? Como si tantos tuvieron la oportunidad y lo aprovecharon. Aprovecharon esta opción que Dios les dio.
y tuvieron la oportunidad como esa gran multitud. Porque igual uno piensa, si tantos se salvaron, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si tantos lo lograron. Qué Bueno, importante es pensar. hay un tiempo y Sí, una dedicación. Mira, estaba pensando en un texto también maravilloso que Juan lo tiene, Juan 14 del 1 en adelante, 1 al 3, ¿no es cierto? cierto. Es un momento muy turbulento a los discípulos, en realidad cuando estudia el contexto uno, pero ¿qué le dice Dios? No se turbe vuestro corazón, Sí, no se desvíen, no se preocupen de estas cosas, no se turben. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa, y aquí comienza el acercamiento, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no lo hubiera, no sé, tú voy a decirlo así, no se estaría diciendo, pero voy a volver. O claro. sea, es el Dios que también está presente, que va a cumplir su plan y va a continuar cumpliendo el plan por la eternidad. Pero aún estamos en este paréntesis tan triste y oscuro de la raza humana. Sí, efectivamente, este es otro de los pasajes importantes que aparecen en la Biblia porque nuestro Dios, como tú decías, Raúl, nos menciona que Él vendrá otra vez. También quise revisar un poquito el koiné, el griego, porque es importante a veces sacar la idea original, pero ninguna traducción está mala. Todas están buenas porque es una forma de mostrar el contexto y el mensaje del texto. Jesús dice aquí, otra vez estoy viniendo, otra vez estoy viniendo. Tomaré conmigo a ustedes hacia mí mismo. Donde yo estoy siendo, yo también con ustedes para que estén siendo. O sea, el verbo uno le dice estar, pero aquí dice siendo. ¿Y qué es O sea, mayor, estar en un lugar o estar siendo con Cristo? Me llamó la atención eso porque Cristo no habla de lugares tan solamente en el cielo, sino que estar con Él, estar siendo con Cristo. lo que pasa es que en el griego, ¿Mm? el koiné no se habla ahora, es otro Sí, griego, sí, es del griego antiguo. Tiene estas formas de expresión que son activas, sí, que son siempre presentes, o sea, no es algo que pasa. Pero estoy pensando, yo les dije la otra vez que habían desafíos que iban a tener ustedes durante todo el trimestre. Hay desafíos semanales y yo al mirar acá estoy viendo 2 desafíos que se presentan. Y quiero entregárselos a ustedes tal cual está para que lo practiquen en sus vidas. Primer desafío dice, ora todos los días de la semana que viene para que Dios abra tu corazón a fin de ser parte de su misión. Orar para ser parte de la misión de Dios. Y el segundo desafío avanzado dice, averigua el nombre de alguna persona con la que te relacionas, pero que todavía no conoces. Un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autobús, un conserje, etc. Comienza, ora por él o ella todos los días. Ese es el desafío para esta semana. Orar por alguien, involucrarse en la misión y orar por esa persona. Y Dios va a dar respuesta. Que Dios te bendiga y te acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.